Lo que debía ser un acto de unidad terminó convertido en campo de batalla político, porque apenas se abrió el micrófono y la oposición hizo lo que mejor sabe hacer, sacar raja. Desde tribuna, el senador Ricardo Anaya y la senadora Lili Téllez no desaprovecharon el reflector para lanzarse contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Su argumento: que no es suficiente, que de nada sirve haber derribado al líder si el país, dicen ellos, sigue bañado en sangre. Pero la memoria es frágil o selectiva, porque quienes hoy señalan parecen haber olvidado el oscuro capítulo de Genaro García Luna. Bueno, lo que parecía un monólogo opositor duró poco, porque entonces baja a tribuna Gerardo Fernández Noroña y lo que vino no fue una respuesta, fue una sacudida. Les recordó algo incómodo, mientras ellos cerraban los ojos, o algo peor, frente al crecimiento de los cárteles, el gobierno de López Obrador transformó la estrategia de seguridad, creó la Guardia Nacional y enfrentó un escenario heredado tras años de permisividad y complicidades. Les dijo en la cara que no pueden venir ahora a fingir indignación cuando en su momento permitieron que los grupos criminales se fortalecieran bajo la sombra del poder. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta. Sería mezquino no reconocer el avance que representa el abatimiento de este capo, del Mencho, pero sería también brutalmente irresponsable no advertir del enorme riesgo que representa si es que no hemos aprendido de nuestra propia historia, y me refiero particularmente a los últimos 37 años. Ustedes recordarán que en 1989 se detuvo a Félix Gallardo, cabeza del cártel de Guadalajara, y a partir de esa detención se escinde el cártel de Guadalajara, se parte en 3, y así es como nace el cártel de Sinaloa, en aquel entonces con el Chapo Guzmán, el Güero Palma, el cártel de Tijuana con los Arellano Félix, y el propio cártel de Juárez con Rafael Aguilar y eventualmente con Amado Carrillo. Lejos de resolverse el problema de violencia, la violencia se exacerbó durante esa época. Lo mismito pasó en 2003, cuando el gobierno detuvo a Osiel Cárdenas, entonces líder del cártel del Golfo. Ahí empieza la inestabilidad que derivó en que los Zetas, que eran el grupo armado del cártel del Golfo, se escindieran, y quienes viven en Tamaulipas recordarán la pesadilla que fueron esos años de violencia por los enfrentamientos entre Zetas y Golfos. Lo mismito volvió a pasar en el año 2008, cuando el gobierno detiene a Alfredo Beltrán Leiva, en aquel entonces del cártel de Sinaloa. Eso genera inestabilidad, se divide el cártel y nace el cártel de los Beltrán Leiva, con violencia brutal en gran parte del país. Y no vayamos más lejos. ¿De dónde surgió el cártel Jalisco Nueva Generación con el propio Mencho, que fue recientemente abatido? Ese cártel surge a partir de que en 2010 el gobierno detiene a Nacho Coronel, entonces cabeza del cártel del Milenio, que estaba aliado con Sinaloa. Se escinde el cártel y así es como nace el cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, lo que la historia nos demuestra es que si solamente se descabeza a la organización criminal sin desmantelarla, lejos de mejorar la situación para la población en general, lo que ocurre es que se dispara la violencia. ¿Qué nos ha enseñado la historia? Que hay dos cosas que claramente no funcionan. No funcionan los abrazos a los delincuentes. El cártel Jalisco Nueva Generación no habría llegado a tener la potencia y la fuerza que alcanzó sin la absurda política de tolerancia denominada abrazos no balazos. Eso no funciona.
Pero también nos recuerda la historia que no funciona darle palazos al avispero y solamente detener a la cabeza de una organización criminal. Si esas dos cosas no funcionan, entonces, ¿cuál es el camino para pacificar al país? Quizá la operación más exitosa del siglo XXI es Trojan Shield, en donde el FBI y la policía de Australia durante 2 años hicieron ejercicios de inteligencia para mapear de manera cuidadosa, de manera acuciosa, a una enorme red criminal, para finalmente en 2021 no detener a una persona. En la operación Trojan Shield detuvieron a 800 personas. Esa es la diferencia entre solo descabezar a una organización criminal a desmantelar a una organización criminal. Termino como empecé. Claro que sería mezquino dejar de reconocer este paso, el paso que ha dado el gobierno mexicano, y por supuesto un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y solidaridad con las familias de quienes perdieron la vida. Pero al mismo tiempo, con la misma firmeza, una exigencia al gobierno, que lo que siga sea el desmantelamiento de la organización criminal, porque ese es el único camino para que México recupere la paz. Ese es nuestro planteamiento y esa es nuestra exigencia. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Lili Telles, del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Queridas familias mexicanas, en primer lugar ofrezco mis condolencias a los familiares, a los amigos de los 27 valientes soldados caídos en el cumplimiento de su deber. Son unos héroes, dieron la vida defendiendo a los mexicanos. Y hago especial mención en el capitán de la Guardia Nacional, Leonel Cardoso Gómez, que acaba de morir porque le estalló un carro bomba. Descansen en paz, y a sus familias nuestro más sentido pésame. Son unos héroes. Quiero recordarle a Morena que para eso son los soldados, que fue muy injusto y fue una vergüenza y fue una humillación lo que les hicieron en el sexenio de AMLO, mandándolos de albañiles y hacer un sinfín de tareas como si fueran edecanes, los trataban, cuando los soldados no son para eso. Los soldados son para defender a nuestra patria tal como está demostrado. Yo lamento que Sheinbaum haya actuado contra el Mencho solo por la presión del gobierno estadounidense. En todo México sabemos que ese operativo se debió a que el gobierno estadounidense estuvo presionando y señalando. Lo decían con toda claridad que los cárteles gobiernan en México, y Sheinbaum se vio obligada a hacer algo porque ya no soportaba la presión. Es una lástima que Sheinbaum no actúe por convicción y porque así es su deber. Ahora, qué lamentable que hayan matado al Mencho, porque las Fuerzas Armadas mexicanas son excelentes y tienen toda la capacidad de armar un operativo quirúrgico para sacar al Mencho con vida, y donde realmente necesitábamos al Mencho es en una cárcel estadounidense y declarando en cortes estadounidenses
sobre la información que tiene del narcopacto, por ejemplo, con Alejandro Esquer, el secretario particular de AMLO, para que el Mencho dijera todo lo que sabe de aquí del senador Adán Augusto López, pero lo mataron para preservar el narcopacto, para preservar el narcoestado, le callaron la boca al Mencho. Los mexicanos lo queríamos hablando en Estados Unidos, pagando la peor condena en una cárcel de máxima seguridad, explicando cómo fueron esos pactos. Ahora, hemos visto el terrorismo que se ha desatado en nuestro país. Les he dicho una y otra vez desde esta tribuna que hay que clasificar a los cárteles como terroristas para que sean juzgados así en México. Canadá y Estados Unidos ya los clasificaron como terroristas, pero en México no, porque los de la bancada de los mafiosos, porque el narcoestado, porque los narcopolíticos no quieren, porque tienen un acuerdo con ellos. Solo haber en este momento quitado una cabeza, que es la del Mencho, sin que se sostenga una política real de guerra contra los cárteles, va a dejar a México como ha estado Sinaloa todo este tiempo. Porque la presidenta Sheinbaum ya le dio miedo, ya hoy salió con inseguridades, con medias tintas a decir que no, que esto no va a continuar, a refrendar aquello que me contestó aquella vez, que nada de guerra contra los cárteles. Presidente Sheinbaum, los mexicanos queremos guerra contra los cárteles con mano dura, con todo el peso de la ley contra los criminales. No sea medias tintas, no sea débil. Usted tendría que estar a la altura del ejército mexicano, pero a usted le tiembla la mano, ya le tembló hoy. Si se va a seguir con esa errada política de abrazos no balazos, esto va a estar todavía peor. Por la paz de México exijo guerra contra los narcos. Por la paz de México exijo guerra con toda la fuerza del Estado contra los cárteles. México merece libertad, justicia y paz. Palabra el senador Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 4 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Compañeros, compañeras, hoy debimos tener una ceremonia solemne de reconocimiento a las Fuerzas Armadas, de reconocimiento a los 25 integrantes de la Guardia Nacional que ofrendaron su vida el pasado domingo en la captura de Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, de reconocimiento al general Trevilla, larga vida a un hombre humano comprometido, sensible, que encabeza las Fuerzas Armadas, de reconocimiento a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La oposición, en su absoluta mezquindad, quiso hacer agenda política de este tema que debería convocarnos a la unidad nacional y al compromiso. Fíjense, el PRI y el PAN, que han pedido la intervención militar de Estados Unidos en México para enfrentar al narcotráfico, traidores a la patria y traidores al pueblo, hoy vienen a hacer un discurso hipócrita diciendo que reconocen a las Fuerzas Armadas, pero qué brillantez, qué capacidad de análisis más impresionante. Dicen, no basta con acabar con la cabeza, hay que atacar y desmantelar al grupo criminal de manera completa. ¿De dónde sacaron tanta brillantez? ¡Qué profundidad de análisis! ¿Cómo hemos perdido la oportunidad de que gente tan talentosa esté al frente del gabinete de seguridad? No vinieron a decir aquí que Estados Unidos haga su parte, que deje de ser el principal consumidor de droga del mundo, que tome como un asunto de salud pública ese tema.
No vinieron a decir aquí que los 3,000 grupos que distribuyen droga en Estados Unidos sean desmantelados hasta la última célula. No vinieron a decir aquí que pare el tráfico ilegal de armas. El 80% de las armas que está usando el crimen organizado son de origen estadounidense y la totalidad entran por la frontera de Estados Unidos. No, vienen inclusive a tener la temeridad de decir, después de reconocer a las Fuerzas Armadas, los paniaguados vienen a decir que el ejército asesinó al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Qué desvergüenza! Se toman selfies de traidores a la patria, pónganle ahí título, traidores a la patria y traidores al pueblo, que vienen aquí, no aguantan. Les pregunto, ¿quién creó la Guardia Nacional, pandilla de inútiles? El compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador, que disminuyó de manera importantísima los delitos de alto impacto y que ha continuado la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pretenden intrigar, pretenden confundir o querer confundir al pueblo, que ahora sí hay un cambio de política, pero a la vez dicen qué barbaridad, qué violencia, no pueden controlar. Intrigantes. Lo que son es una pandilla de intrigantes. No pueden dejar de atacar al compañero presidente López Obrador y reitero, no tienen el tamaño para participar en la unidad nacional para enfrentar a los grupos del crimen organizado. Porque en realidad quienes tienen gente en el crimen organizado son Jesús Calderón Hinojosa, acabará en la cárcel. No somos lo mismo. Nuestro movimiento, con el gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al frente, seguirá combatiendo con firmeza hasta las últimas consecuencias. Termino, senadora presidenta, y seguirá atacando las causas que ustedes generaron condenando a los jóvenes a la falta de oportunidades. Larga vida a nuestras Fuerzas Armadas, larga vida a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y larga vida a los 25 héroes que pagaron con su vida en emboscadas cobardes que hicieron los grupos del crimen organizado. Perdimos a los mejores hijos de la patria, pero siguen surgiendo muchas hijas e hijos más del corazón del pueblo para atacar al crimen organizado y para sepultar esa oposición traidora al pueblo y traidora a la patria. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, presidenta. Los hechos ocurridos este pasado domingo exigen algo más que consignas o aprovechamiento político. Exigen memoria histórica, responsabilidad de Estado y compromiso real con el pueblo de México. La violencia que hoy enfrentamos no es producto del presente, es consecuencia de décadas de abandono, de políticas que rompieron el tejido social, de un modelo que normalizó la desigualdad y dejó a millones de personas sin oportunidades. Cuando el Estado se retiró de comunidades enteras, otros ocuparon ese espacio. Esa es una verdad que no se puede ocultar, aunque incomode a algunos. Por eso, desde este movimiento lo decimos con claridad. Entender el origen del problema no es justificar la violencia, es asumir la responsabilidad de resolverla de fondo, no con discursos vacíos, sino con justicia social, con un Estado fuerte y con presencia institucional real. He escuchado a la oposición usar estos hechos para descalificar, para sembrar miedo y para evadir su propia responsabilidad histórica. A quienes hoy exigen resultados inmediatos, hay que recordarles que durante años fueron gobierno y fue precisamente en esos años cuando creció el narcotráfico, cuando se profundizó la desigualdad y se fracturó la cohesión social. Desde esta tribuna les decimos, no aceptamos lecciones de quienes abandonaron al pueblo.
En el Partido del Trabajo expresamos nuestro mayor reconocimiento a nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en las decisiones tomadas en materia de seguridad. Hoy hay una conducción civil del Estado, hay coordinación institucional y hay una estrategia que no busca regresar a la guerra ni a los pactos con la impunidad. Se actúa con legalidad, con inteligencia y con visión de largo plazo, sin traicionar los principios de la Cuarta Transformación ni los derechos del pueblo. Este reconocimiento adquiere una dimensión profundamente humana al recordar a los y las elementos de nuestras Fuerzas Armadas que perdieron la vida combatiendo a uno de los mayores líderes del narcotráfico en defensa de la paz y la seguridad del país. Son vidas entregadas con honor, historias de servicio, madres, padres, hijos e hijas que decidieron ponerse al frente para que otros pudieran vivir sin miedo. Su partida no representa únicamente una pérdida, representa el valor más alto del deber cumplido y la expresión más profunda del amor a la patria. Compañeras y compañeros, nosotros no creemos en enfrentar la violencia solo desde la reacción inmediata, sino desde la transformación profunda de sus causas. Mientras otros miran únicamente la fuerza, este movimiento trabaja para recuperar lo que durante años fue abandonado, el tejido social, las comunidades y sobre todo a nuestras juventudes, porque cada escuela que se abre, cada oportunidad que se crea, cada espacio digno que se recupera para niñas, niños y jóvenes es también una forma de cerrar el paso a la violencia. Esa es la diferencia de fondo, reconstruir el futuro desde sus raíces y generar oportunidades. Somos más las y los mexicanos que creemos en la ley, en la vida y en la justicia. Somos más los buenos que los malos. Desde el Partido del Trabajo reafirmamos nuestro compromiso con un México justo, soberano y en paz. Desde el Estado, del lado de la gente, y donde el Estado esté del lado de la gente y no de los intereses que lucran con la violencia. Respaldamos a las instituciones del Estado porque deben ser fuertes y legítimas. Y hacemos un llamado a la unidad social para rescatar el tejido comunitario, porque la paz verdadera nace de la justicia y se construye con su gente. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Gracias, Presidenta. Es cuanto. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Mojica Morga para la intervención en torno a la efeméride del Día de la Bandera. Quiero externar mis más sinceras condolencias a las familias de los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional que murieron durante el operativo de la detención de Nemesio Ceguera. Asimismo, refrendamos todo nuestro respaldo y apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que en este año de gobierno ha tomado las mejores decisiones para las y los mexicanos tengamos una mejor vida de bienestar. Y los resultados están a la vista. Con la venia, Presidenta, compañeras y compañeros senadores, hoy como ayer no hay nada que nos cause más orgullo como nuestra bandera nacional, nuestro símbolo de unidad. Vengo a esta tribuna con el orgullo de ser una mujer guerrerense, hija de la tierra donde se gestó la libertad y en donde en 1821 nació el símbolo más sagrado de la patria. Represento con honor a mi estado y sus raíces. La raíz afromexicana, esa que también derramó su sangre y entregó su esperanza para que hoy podamos llamarnos nación. Las y los afromexicanos somos fundadores de la patria. El 24 de febrero no es solo una fecha en el calendario, es el recordatorio de un pacto que nos dio rostro ante el mundo. Hace más de 2 siglos, en Iguala, Guerrero, después del abrazo de Acatecpan entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala y adoptó la bandera del Ejército Trigarante.
En aquel momento los colores representaban la religión, la independencia y la unión. Sin embargo, con el paso del tiempo, nuestra bandera ha evolucionado para abrazar la pluralidad de este México que hoy somos. Nuestra bandera es una síntesis del devenir de un país que ha luchado incansablemente por consolidarse en una nación independiente y democrática. Cuando vemos el escudo nacional con el águila de perfil sobre un nopal devorando a una serpiente, nos reencontramos con nuestra tradición originaria, con la fuerza y la victoria que nos definen como pueblo. Pero también, al ver el rojo de sus franjas, honramos la sangre derramada por las y los héroes nacionales, muchos de ellos, la mayoría, anónimos, los héroes y las heroínas. Muchos de ellos y ellas de nuestras comunidades indígenas, afromexicanas, de nuestros pueblos originarios que lucharon por la justicia que hoy defendemos. Reafirmo que la bandera es la expresión de la diversidad cultural, lingüística y social que nos enriquece. Conmemorarla hoy en este Senado de la República significa renovar nuestro compromiso permanente con los principios constitucionales de independencia, justicia y respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de nuestra soberanía. Nuestra bandera nos cobija a todas y a todos por igual, sin exclusiones. Es el lazo invisible que garantiza la preservación de nuestra dignidad, la soberanía y la unidad nacional. Que el verde de la esperanza nos guíe para construir el México que siempre estamos deseando, que siempre queremos y merecemos. Y que el blanco de la unidad sea el camino para fortalecer nuestra vida republicana. ¡Que viva la bandera nacional! ¡Que viva la soberanía mexicana! ¡Que viva México! Es cuanto, Presidenta. Lo que debía de ser una ceremonia solemne terminó evidenciando algo más profundo: la disputa por la narrativa de seguridad en México. Y la pregunta queda en el aire: ¿es crítica legítima o amnesia conveniente? Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios, y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien enterados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.